Pues ya estamos en el aire, estamos ya aquí todos. Bienvenidos. Es un gusto para mí estar hoy como vicepresidenta primera dando la bienvenida a esta sesión tan interesante donde vamos a abordar el tema tan actualidad y tan en vigencia, tan en boga, tan de moda como es la IA. Eh, Vamos a comenzar. Lo primero, tenemos la charla de hoy, bueno, que es muy interesante. Ahora os presentaré a nuestros dos ponentes, que son Mari Cárdenas e Ivonne Mejía. Pero inicialmente, como ya sabéis, este tema de la IA no solamente nos está cambiando toda la forma de trabajar, sino que además, porque nos está dando herramientas como Project Manager, sino que además también está cambiando los proyectos. Los proyectos en sí ahora son diferentes y en este tema nos van a ayudar hoy las dos ponentes. Y en esa línea también, hace poco estuve una charla de PMI y decía que no es una era de cambio, sino un cambio de era. O sea, que estamos abordando una revolución importante y por eso nosotros aquí desde el capítulo, pues nada, estamos dando espacio a este tipo de charlas. Y en esta línea me gustaría presentaros a Juan Antonio García, del miembro del grupo de voluntarios de ella del capítulo PMI Andalucía, que nos va a contar de qué va la iniciativa. Esperamos que no solamente con lo que os va a contar él, sino también con lo que va a contar Ivonne y con lo que va a contar Mari, os unáis a esta iniciativa. Estamos abiertos, ya sabéis que dentro del capítulo Andalucía tenemos varias iniciativas y la vamos a contar. Os va a contar esta iniciativa Juan Antonio García. Él es, aparte de ser compañero del capítulo, bueno, él es Project Manager y director adjunto del sistema, especializado en la estructura e implantación de iniciativas tecnológicas en entornos empresariales. Y bueno, actualmente lidera proyectos de adopción de inteligencia artificial enfocados en temas de gobierno, arquitectura y sostenibilidad operativa. Así que, pues, Juan Antonio, bienvenido y cuéntanos, comparte con todos los compañeros la iniciativa de, que tenemos en el capítulo de PMI Andalucía. Perfecto, muchas gracias Raquel. No sé si estáis viendo La la vemos. presentación. ¿Va a ver la pantalla completa? La ¿La puedes poner a veis? pantalla completa. Está pantalla completa ahora mismo. ¿Está bien? Está pantalla completa, no estás proyectando, pero bueno, la vemos. ¿Está así? ¿Es esta? Esa es. Vale. Se refiere a modo presentación, Juan, no sé si lo puedes Es poner ahí, ahora. 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 ¿Ahora? Sí, Ahora. genial. Perfecto. Pues bueno, pues nada, pues bueno, bienvenidos todos. Y nada, pues agradeceros muchísimo que estéis, bueno, asistiendo a esta presentación que yo creo que es muy interesante. Mary Bon creo que nos trae un tema hoy, pues bastante interesante para todos nosotros, pues no solamente por la certificación y por todo el tema del framework para trabajar con IA, pero bueno, creo que es muy interesante. Yo lo que venía es a presentaros, a presentarme yo mismo. Yo soy, bueno, como ha dicho Raquel, pues soy project manager hace ya bastantes años y últimamente, pues la verdad que la IA pues está pues, monopolizando bastante gran parte de mi tiempo. Yo soy project manager, yo me dedico a la parte de software y a gestionar ciclos completos de software en compañías, pues no solo nacionales, sino internacionales. Y bueno, pues poco a poco la IA me ha ido absorbiendo, ha sido algo natural, desde que hace pues, 4 o 5 años pues empecé, yo era un poco old school, ¿sabes? No es siempre pues desarrollar proyectos, he sido programador nativo y tal, he vivido muchos pasos de la tecnología, pero y claro, en el momento que llega a Project Manager te empieza a alejar y ahora cuando viene esto pues es como que lo mismo que por un lado, pues te da como pánico, ¿sabes? Por otro lado, te da muchas alas, ¿sabes? Y es lo que cuando yo un día me di cuenta de las cosas que podía hacer y cómo podía yo desarrollar MVPs, productos viables para el mercado, pues de una forma tan rápida, pues me cambió un poco la visión, ¿no? Pero bueno, hablando para lo que estamos aquí, yo quería pues, invitaros a todos a, a participar en esto, porque yo creo que es algo que al final nos va a impactar en mayor o menor medida a cualquiera de nosotros trabajemos en el sector en el que trabajemos, ¿no? Entonces quería invitaros a todos a contactarnos de alguna manera y a construir pues, una agenda de contenidos, porque yo pienso, o sea, yo por ejemplo, quizás el último año ha sido el año en el que he notado más cambios, ¿no? Porque
Yo tengo casi todas las suscripciones, tanto a ChatGPT, Gemini, Cloud, he utilizado OpenCloud, he hecho muchísimas cosas y cada vez que hago algo, pues al poco se me queda ya anticuado y ya no puedo seguir, ¿no? Entonces, sí quisiera, pues que pues un poco categorizar un poco los contenidos que podamos organizar para que sean del máximo interés, ¿no? De todos los socios y todos los que estamos aquí, pues buscando pues algún elemento diferencial. ¿Vale? Entonces, yo organizo estas cosas, hemos visto en el capítulo, junto con Mary, que es también pues, perteneciente, compañera nuestra, en el capítulo, y hemos visto que pues, podríamos hablar de pues, IA, de una temática de IA para la productividad, técnica de metodología, que es lo que vamos a ver hoy, proyectos de IA corporativa y después una cosa que me interesa muchísimo es que si tenéis cualquier cosa que podamos usar, ¿no? Como algunos casos de vuestra empresa, problemas que hayáis encontrado con la IA, porque los riesgos son para mí una de las principales cosas que tiene que un PM debería de responsabilizarse, son los riesgos, ¿no? Y la IA tiene muchísimo, de tantas ventajas como riesgos. Entonces, cualquier caso que nos podáis hacer llegar o que podamos comentar, pues puede ser base o puede ser un añadido pues, a organizar mesas redondas donde podamos organizar temáticas que a todos pues, nos ayuden, ¿no? Aquí tenéis un mail, iavolunteers, pmiandalucía.org, donde podéis escribir y enviar cualquier cosa. Os agradecería, aunque sea para decir hola, que escribierais ahí. Bueno, también para preguntaros eso. Y en base a esto, también quería pues avisaros, ¿no? Y que estéis pendientes y que colaboréis y que nos ayudéis. Yo quiero hacer una encuesta en la cual pues preguntaros cuál de de las líneas de las cuales propongo, cuál os interesa más, ¿vale? Para un poco también tener un poco visibilidad en qué tipo de seminario estáis más interesados, ¿no? De cada bueno, 2026-2027. ¿A qué sector pertenecéis? Porque creo que es bastante interesante, aunque sé que la dirección del capítulo pues ya tiene datos sobre eso, pero que sí para nuestro proyecto sí que me gustaría saberlo, porque sí que hay iniciativas. O sea, yo, por ejemplo, trabajo en hostelería y sé que la IA pues tiene soluciones para diferentes tipos de sectores y sí que me gustaría pues también tener esa referencia a la hora de un poco orientar los objetivos, ¿no? Y ver la gente que se inscribe y tal. Y bueno, y ya la última parte, la última pregunta, me pasó una encuesta muy simple, ¿no? Pero la última pregunta, pues sí, sería si os importaría que se hiciese una llamada un poco, ya no solamente por si queréis ser voluntarios, pero para ser voluntario tampoco es necesario, ¿no? Que dediquéis, pues, X horas o penséis que esto tampoco, cada uno puede aportar a su manera o simplemente, pues, con cualquier idea o conocimiento y tal puede ser, ¿no? Entonces, si vieseis posible que os echásemos una llamada, que nos hiciésemos una llamadita y pudiésemos intercambiar un poco pensamiento, pues sería muy interesante, ¿no? Entonces, si eh, completáis esta breve encuesta y podemos empezar a hacer tracción, ¿no? Para que esta sea una parte importante, ¿no? De todo lo que ya hay, bastante importante de todo el capítulo de Andalucía y del PMI, de la iniciativa del PMI, pues yo lo agradecería muchísimo, ¿no? Y con todo esto, bueno, dejo paso a lo importante del día de hoy, ¿no? Que es el webinar y, bueno, Raquel, pues ánimo y presenta a- al grueso de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Juan Antonio. Desde luego que sí que hay muchísimas cosas que podemos hacer. Invitamos a todo el mundo que se una y tenemos el correo. Al final también os lo recordaremos. En cualquier caso, bueno, estamos siempre todos accesibles. Ya sabéis, aparte de ese correo que tenéis, cualquier cosa lo podéis preguntar. Luego lo pondremos también aquí en el chat el correo y animaros que estamos haciendo cosas muy chulas. Vale, pues muchas gracias y seguimos. Hoy ya teníamos una cita aquí importante con la IA, como estamos diciendo.
Ya sabéis que el PMI tiene un conjunto de herramientas dentro de lo que es su portfolio de ofertas de herramientas. Tiene PMI Infinity, ya lo sabéis. Tiene también una metodología, que es la metodología específica de la cual nos van a hablar hoy Ivonne y Mari. Y tiene muchísimas cosas. Yo invito a que entréis al portal Ivonne y sobre todo que nos lo van a presentar ella y nos van a hablar con más detalle de esto. Bueno, dar paso, Mari Cárdenas, ella es consultora, facilitadora y coach especializada en adopción estratégica de la IA, gestión de proyectos y transformación organizacional. Es socia fundadora de Ateneo Empresarial y de ahí acompaña a profesionales y empresas en todo lo que es fortalecimiento de capacidades, diseño de experiencias de aprendizaje, integración práctica de la IA en entornos, pues, sobre todo reales. Tiene trayectoria en proyectos de tecnología, de transformación, como ya hemos dicho, sobre todo en el área de la petrolera, petroquímica, retail y servicios, donde culmina con rigor metodológico, su foco humano orientado a resultados. Ella es ingeniera química y, bueno, su especialización ya en finanzas, desarrollo organizacional y ciencia. Ella, pues, hoy va a ser honor a ser speaker. Ya hemos contado con ella en algunas otras ocasiones. Y bueno, sobre todo, pues, speaker en PBI. En nuestro capítulo, pues, contamos también con ella, tema de universidades. Y nada, también decir que ella fue past president del PMI capítulo de México y es voluntaria y miembro del PMI Andalucía. Así que bienvenida, Mari. Y la otra persona, la otra ponente es Ivonne Mejía. Ella está un poquito más lejos, nos contacta desde Estados Unidos. Ella es líder PMO en gestión de portafolio, voluntaria también del Project Management y, bueno, una adoptante temprana de herramientas y metodologías de gestión de proyectos, en este caso potenciados por la inteligencia artificial para todo lo que es apoyar la transformación organizacional con IA. Actualmente es Lead Project Portfolio Manager para San Francisco Bay Region Network, donde lidera un portfolio de multicampo entre universidades del sistema de California State University. Su rol principalmente incluye la gestión de demanda de proyectos, priorización, gobernanza, seguimiento del desempeño, reporte ejecutivo y su misión principal es que asegurándose que las tecnológicas generen valor medible y alineado con los objetivos institucionales. Cuán importante es esto. Bueno, también es miembro del CSU AI Architecture y, bueno, entre otras cosas, también es PMI CPMI, esta nueva certificación que saca el PMI. Y nada, estamos encantadísimas, Mari y Ivonne, de contar con vosotros, Ivonne y Mari. Me han pedido que tengamos una charla dinámica, así que nos han invitado a que vayáis comentando cositas en el chat y conforme ellas vayan sacando los temas, si tenéis cualquier cosa que queráis comentar, que queráis preguntarle, lo decís en el chat y ellas me han dicho que libremente las vaya lanzando yo. Así que gracias, Mari y Ivonne, bienvenida y adelante, estamos deseando escucharos. Estás silenciada, Mari. Tienes que desmutearte en el micrófono. Ahora sí, gracias. Sí. Eh, Hola, buenas tardes. Sí les puedo decir con propiedad, estoy en Málaga, así que disfrutando del calorcito. Venía del frío y así que mi voz está así como la de las adolescentes. Bueno, encantada de compartir con el capítulo un tema súper apasionante y además bien acompañada con mi amiga y colega Ivonne. Eh, eh, voy a compartirles. Tenemos una presentación que la vamos a dividir en dos partes. O la primera parte, eh, vamos a tocar el ecosistema de AI del PMI. Creo que muchos de ustedes ya conocen, pero creo que Ivonne, que es la embajadora de, a ver si están viendo mi pantalla. Un momentico que están, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Okay. Bueno, más del 70% de los proyectos de IA fracasan. Y no
por la tecnología, sino por la forma como se gestiona. Esta estadística a mí me impresiona muchísimo. Y como ya nos presentamos, entonces aquí igual tenemos ahí el QR de nuestro LinkedIn, si quieren conectarnos, Ivonne y yo. Eh, los objetivos que vamos a cubrir, o sea, como ya les dije, la presentación, la charla está dividida en dos partes. Una parte donde vamos a mostrar el ecosistema del PMI, y en la segunda parte vamos a estar trabajando en la metodología CPMI con un caso. Y aprovechando la estadística que les mencioné, les pregunto, ¿por qué creen que los proyectos de ella fracasan? ¿Cuál es la razón? Pueden escribir en el chat. Y como les digo, disculpen, quisiera que la sesión fuera interactiva, pueden interrumpirme, Me pueden están hacer las diciendo por aquí preguntas. que resistencia al cambio, por ejemplo, datos mal Resistencia. estructurados, desconocimiento de los riesgos, Recomendaré contenidos para expectativas, soluciones no adaptadas al flujo de trabajo, falta de conocimiento real de la herramienta y alcance. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir viendo un poco más aquí. Otras estadísticas impactantes, ¿no? 19 mil empleos de IA proyectados, 19 millones, perdón, para el 2030. Estas son estadísticas que impresionan, pero eh, lo que sentimos, o por lo menos es nuestra opinión, es que a pesar de que hay un alto nivel de adopción, todavía hay mucha gente que no está preparada, o sea, y está a un nivel básico, o sea, haciendo preguntas al ChatGPT, a Gemini, ese, como se lo hacen a Google. Algunos hacen otras cosas más, pero no estamos preparados en general. El 86% de las empresas consideran que la IA y la Big Data son las habilidades claves para la fuerza laboral. Esto son estadísticas del 24, sin embargo, siguen vigentes. Y otra estadística, 1% de las organizaciones creen que haber alcanzado la madurez de la IA generativa. Sin embargo, las organizaciones enfrentan una brecha creciente entre la innovación y la velocidad de adopción. Y esto es lo que está pasando mientras la innovación, todos lo sabemos, todos los que estamos en la IA sabemos que cada semana tenemos algo. Para mí este año, por ejemplo, desde enero, ha habido un cambio, yo lo he sentido aún más fuerte. Yo no soy programadora, me he dedicado a gestión de proyectos, he dirigido proyectos de TI, pero digamos hace muchos años que no programé, los programas en la universidad. Y sin embargo, ya estoy haciendo cosas sin saber programar. Entonces, y todos los días hay como una tensión. Entonces, pero las empresas van a un ritmo mucho más lento aún. Entonces, ante esto, esta brecha que hay entre la innovación que corre más rápido que el liderazgo, entonces, y yo les pregunto, pero se le pregunto a Ivonne, Ivonne,
Cuéntanos, ¿cuál es la respuesta del PMI ante esta situación? Sí, gracias, Mari. Y buenas noches a todos y a todas. Un placer estar con ustedes. Pues sí, como Mari menciona, el PMI ha visto estas estadísticas y desde hace años, desde que empezó a surgir IA, Gen AI, ellos vieron la oportunidad de que los profesionales de proyecto pudiéramos capacitarnos y liderar esta transformación de inteligencia artificial. Ellos crearon una estrategia que le llaman PMI by AI, donde están generando una serie de recursos, un ecosistema con herramientas, y ahorita vamos a ver todo lo que es parte de ese portafolio, donde ellos quieren que podamos capacitarnos en dos ámbitos. Uno, liderar la transformación de IA al saber utilizar herramientas de inteligencia artificial para ser más productivos en la gestión de proyectos, pero también el otro lado de la moneda es tener una metodología específica de IA para gestionar proyectos que son proyectos de inteligencia artificial. Y eso es de lo que nos vamos a enfocar hoy con la metodología CPMAI. Y bueno, pues vamos a ver dentro del ecosistema, me pareció una fabulosa idea de Mari, de que presentáramos el ecosistema en tres partes, porque no sé si a ustedes les pasa, pero pasa mucho que hay tanta información que nos sobresaturamos y no sabemos en dónde enfocarnos. Entonces, nosotros dividimos ese portafolio en tres partes, dependiendo de donde nos encontremos en nuestro desarrollo profesional. La primera parte es si te estás formando, si aún estás como iniciando en la parte de IA. Después, si ya estás trabajando con proyectos y utilizando IA. Y la tercera parte, si quieres ahora desarrollarte en el liderazgo de proyectos de inteligencia artificial. Y vamos a ver cada fase. Entonces, si estás empezando, aquí apenas estás conociendo IA, hay herramientas, cómo utilizarlas en gestión de proyectos. Hay diferentes cursos en línea que son gratuitos para los miembros de PMI. Y también hay una guía que le llaman ellos los fundamentos de IA para profesionales de proyectos. En la siguiente slide vamos a ver, tenemos toda esta serie de cursos en línea, desde la introducción a IA generativa, cómo usar los datos, cómo hacer prompt engineering, y la más nueva, que es la que está hasta abajo, es los 7 patrones de IA. Y esa se las recomiendo mucho, es nueva y es incluso gratuita para los que no son miembros de PMI. Dura 5 horas, pero es como que una introducción a lo que son proyectos de inteligencia artificial, sus características y una breve introducción a lo que es la metodología de CPMI. Bueno, entonces si ya trabajas en proyectos y estás utilizando inteligencia artificial y quieres más apoyo, vamos a hablar de lo que es PMI Algo le Infinity sonaría, algo no le cuadraría. y el podcast de AI Today. Vamos a hablar de PMI Infinity. La siguiente slide. Sí, entonces PMI Infinity lo pueden usar tanto en su navegador como ya lo tienen en la aplicación móvil. Lo están actualizando continuamente, agregando las nuevas guías, nuevos informes que tienen. No sé si se dieron cuenta que ya hay una guía que se llama el estándar de inteligencia artificial. Entonces ellos tienen que agregar estos datos continuamente a este modelo que está entrenado con estándares de PMI, sus investigaciones, y es como nuestro coach o nuestro asesor de proyectos basado en una base de datos de PMI. Ivonne, aquí me permites agregar Claro. algo con PMI Infinity. Si alguno de ustedes ha estado usando Notebook LM, como dicen que es la navaja suiza de Google, pues este se basa en la misma tecnología, la tecnología RAC. Por lo que en Notebook LM tú le cargas
tus datos, tus archivos propios del proyecto en particular o de la empresa. O sea, aquí están cargados más de 50 años de conocimiento del PMI. Ujú. ¿Sí? Sí, Es así es. increíble esta. Sí, para los que no saben qué es RAG, tómenlo como una base de datos donde están toda esa información de esos 50 años que Mari menciona. Y Mari, yo no sé cómo tú lo usas, pero yo lo uso, por ejemplo, con la aplicación, la metodología CPMI. Le hago preguntas a veces y le digo, a ver, dame una tabla con las entradas, las actividades claves y las salidas de cada fase. Y me ayuda mucho a sumarizar o resumir esa información. Sí, sí, yo lo uso mucho para validar, por ejemplo, las metodologías también, tanto en Agile como en otros. Así es. Entonces los invitamos a que utilicen Infinity. Como les digo, cada vez están actualizando la plataforma, le están agregando agentes y bueno, Eh, hay eh, un todo roadmap. Ujú. Justamente en estos días, Pierre Alemán, el presidente del PMI, publicó un agente dentro de PMI Infinity que te genera un curso para prepararte. Si quieres dar un curso de Management, allí tú lo Ujú. puedes preparar. Así es. Disculpa, Nos vamos con yo la soy la siguiente que es... operadora. No, está muy bien. Ok, Estaba después bien, estaba. sí, vamos al podcast. También una de la cofundadora de la metodología CPMI, ella tiene el podcast AI Today, donde continuamente está entrevistando a personas que están trabajando en el área de IA, certificados con CPMI. Por ahí pueden encontrar una entrevista que me hizo a mí donde hablo de mi punto de vista de cómo los que somos líderes de portafolios o de organizaciones de lo que le llamamos PMOs, podemos usar la metodología desde lo que es la demanda de proyectos y toda la administración de portafolio de proyectos de IA. Bueno, entonces tenemos el podcast y también tenemos una serie de reportes, de informes, de investigaciones que PMI hace constantemente para mantenernos al tanto de cómo se utiliza inteligencia artificial en diferentes sectores. Y todo eso está disponible en el sitio de PMI. Y ahora, si ya están pensando en que quieren liderar proyectos de IA, ser parte de la transformación de IA y ayudar a todas estas organizaciones. Mari al principio dijo que hay 80% o 70% de proyectos que fallan. Esta es nuestra gran oportunidad para aprender una nueva metodología y ayudar a todas estas organizaciones a que con una estructura, una organización, mejores prácticas, llevemos estos proyectos al éxito. Entonces, vamos a hablar de la certificación de nuevos estándares y guías prácticas. La certificación es la que le llaman el PMAI, CPMAI, que es realmente certificarnos en el manejo de proyectos de IA. Lo vamos a ver más adelante a detalle con un caso de uso real con Mari. Y también cómo se pueden certificar. Hay una introducción en PMI que también es gratuita si quieren aprender más sobre la certificación. Y estas son las publicaciones de IA que ya hablan más en relación a lo que es el manejo de proyectos de IA en empresas. Leading and Managing AI Projects, la que está en el tercer sitio, esa habla de la metodología CPMI. Entonces, si ustedes quieren darse como una idea de lo que es la metodología, les recomiendo que bajen el PDF, es gratuito para los que son miembros de PMI y esa les habla de todo lo que es la metodología, las fases, las entradas, un checklist, etcétera. También tenemos el nuevo estándar, que es el Artificial Intelligence para portafolio, programas y proyectos, el manejo de todos estos y cómo utilizar inteligencia artificial de manera efectiva. Entonces, todo está a nuestra disposición
Sé que es bastante información, pero por eso Mari y yo queríamos como que ponerlo en diferentes niveles para que ustedes, dependiendo de lo que se quieren concentrar, puedan enfocarse en esas áreas. Ok, y este es un resumen de todo el ecosistema, de lo que acabamos de ver, de todas las opciones, los recursos que PMI está generando con esta nueva iniciativa que le llaman PMI by AI, que también tienen un grupo que le llaman PMI AI Ambassadors. Soy parte de este grupo donde pues tengo esta información y mi rol es compartirla y bueno, asegurarnos de que más personas están al tanto de todos estos recursos. Y bueno, pues ya vimos todas estas metodologías que acabamos de ver, estas herramientas. Pero conocer las herramientas es como cuando conocen ustedes una receta, no quiere decir que ya somos expertos, que ya somos, no, conocer esta caja de herramientas no nos hace carpinteros, o conocer las recetas no nos hace chefs. Tenemos que saber cómo emplearlas, tenemos que ganar experiencia práctica y eso es en lo que nos vamos a enfocar. ¿Verdad, Mari? Bueno, Ivonne, gracias y déjame arrancar desde este punto, desde la caja de herramientas. Eh, en esta segunda parte, ahora vamos a ver la metodología y vamos a ver un caso. Ya esta pregunta se la hice al principio y aquí tenemos las razones. Y hay algunos de los que contestaron seguro que hay más razones de las que están aquí, pero a veces usamos una metodología inadecuada o no estamos alineados con el ROI o el volumen de datos insuficiente o las pruebas de concepto poco efectivas. Mucho se dice que hay fracasos, pero es que en realidad muchas de las empresas comienzan con un prototipo, pero después no lo llevan a cabo. Eso es lo que está ocurriendo. Y quizás esas estadísticas están mal. O sea, no deberíamos decir que son fracasos, porque puede ser que el prototipo tú decidas no seguir adelante. Pero eh, casi todos, yo he tenido la oportunidad de tener mis fracasos en proyectos de IA, así que uno aprende más de los fracasos que de los éxitos, ¿no? Así que les sigo contando. Entonces a veces subestimamos los recursos o descuidamos el mantenimiento del modelo. Y es importante primero entender qué es un proyecto de IA. Bueno, esta es la definición del PMI. Es un esfuerzo estructurado que utiliza la IA para resolver un problema de negocio o alcanzar un objetivo específico. Hay una cosa que yo siempre les digo a la gente, que no hay algo peor que hacer un proyecto perfecto que no haga falta, que no hace falta. ¿Sí? Porque un proyecto de IA no es un proyecto de software. Y justamente y allí, Ivonne, te pediría que nos contara de dónde nace la CPMI. Y que me encanta ese cuento. Sí, bueno, el CPMI viene de una empresa que se llama Cognilítica, que después, hace 2 años, hicieron una fusión con PMI, pero bueno, ellos, los fundadores, 2 personas, eran consultores con varias empresas en lo que era inteligencia artificial y empezaron a darse cuenta de que, bueno, no, estos proyectos estaban fallando y tenían que buscar una metodología que fuera adecuada para este tipo de proyectos. Entonces encontraron entre su investigación que ya había una metodología basada en datos, que creo que se llama CRISP, pero le faltaba la parte de inteligencia artificial porque fue creada varios años atrás. Y bueno, también se dieron cuenta de los principios de Agile, los principios de Creativos. eh,
No sé si soy yo o es Ivonne. No, parece que Los Ivonne. proyectos de IA tienen que ser Ay, iterativos, tienen que basarse en datos, artificial y machine learning, y ellos incorporaron esa parte. Pusiste el acelerador. Ok. Bueno, ese es para que vean de dónde sale esa característica de los proyectos de IA, esa característica que son iterativos Ujú. y además eh, comparten algo del proyecto de software, pero no son proyectos de software. De hecho, el 80% del esfuerzo de un proyecto de IA tiene que ver con los datos. Vale, luego hablamos. Y aquí es importante, muchas veces dice, bueno, pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre, digamos, gestionar un proyecto con IA y o hacer un proyecto, ejecutar un proyecto de IA? ¿En qué se diferencia eso? Porque es muy común que decir, bueno, podemos usar IA para hacer el plan, para hacer el control, el monitoreo, las lecciones aprendidas, todo. ¿Sí? Pero ese no es un proyecto de IA, eso es gestionar un proyecto de IA. Y es importante esto, entender estos patrones. ¿Qué son estos patrones, Libón? Sí, pues lo que hicieron los fundadores de la metodología CPMI fue como agrupar los diferentes tipos de aplicaciones o casos de uso de inteligencia artificial en diferentes grupos que son como que comparten ciertas similitudes o características. Entonces, es porque es importante saber esto cuando ustedes van a manejar un proyecto de inteligencia artificial. Es importante identificar en qué patrón o qué puede ser más de un patrón, un proyecto de IA, pero en qué patrón va a caer para que sepan cuáles son los requerimientos, el tipo de datos, el tipo de algoritmos o de modelos. Y bueno, vamos a verlos rápidamente. Hay 7 y ellos los agrupan. El primero que es como estos sistemas, cuando vamos a crear un sistema que utiliza inteligencia artificial para tener conversaciones entre las computadoras y los humanos, y son bidireccionales, y son ejemplos Siri, Alexa, ¿no? Que creo que Alexa Plus ahora ya se le pueden decir que les haga compras en Amazon y bueno, cuando les hace falta algo en su refrigerador. Tenemos también el otro patrón que es el reconocimiento, y este hace el reconocimiento puede ser tanto de imágenes, de audio, de texto. Se utiliza mucho, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en los aeropuertos, que les toman una foto y ustedes dan su identificación y el sistema hace como una verificación de su identidad comparando su reconocimiento facial y la identificación. También tenemos otro patrón que es el de un modelo analítico y predictivo que puede apoyar a la toma de decisiones. Y esto se puede hacer, por ejemplo, cuando hay, creo que en Walmart ellos utilizan inteligencia artificial para predecir el inventario que necesitan para la temporada de fiestas, ¿no? Los sistemas orientados a objetivos, estos utilizan inteligencia artificial para evaluar las opciones y seleccionar la mejor opción que sea óptima para realizar una acción. Esto hay ejemplos, por ejemplo, ejemplos como UPS o Amazon que tienen que entregar varios paquetes y ellos utilizan inteligencia artificial para generar las rutas de los conductores que sea la óptima, donde pasan el menor tiempo en el tráfico y hacen más entregas al día. Tenemos el otro patrón que es la hiperpersonalización. ¿Quiénes de ustedes usan Netflix o alguna similar? Que lo que hace es que crea un perfil individualizado de nosotros basado en nuestro comportamiento, en nuestra selección y nos hace recomendaciones personalizadas. La otra parte son los sistemas autónomos. Aquí Mari y yo el año pasado en el PMI Phoenix andábamos en el Waymo súper felices, ¿no? En el vehículo autónomo. Y es muy raro porque no hay nadie y está manejándose solo. Y bueno, la idea aquí es que puede ser tanto en hardware como en software, que son los agentes,
que hay una mínima intervención humana. Y los patrones y anomalías, ese es el último patrón aquí en esta presentación, que se utiliza para que la inteligencia artificial pueda detectar de una serie de datos cuando hay irregularidades. Por ejemplo, en sistemas de detección de fraude, se pueden detectar, creo que esta transacción no es regular, puede ser un fraude y puedo IA bloquear esa transacción o pedir que haya más validación, verificaciones. Y bueno, todos estos son estos patrones. Lo importante aquí es que siempre se debe de tener lo que le llaman ellos el human in the loop, tener a una persona que va a estar verificando, monitoreando todo lo que es el performance de estos sistemas. Sí. Y un proyecto puede tener varios patrones. Por ejemplo, la identificación de células cancerígenas tiene reconocimiento, tiene patrones, anomalías Ujú, y otros. sí, así Ok. es. Y aquí está entonces la fase. Ya Ivonne les habló de los patrones y este es el ciclo. La fase, como lo muestra, son 6 fases. Comenzamos con la comprensión del negocio, comprensión de los datos, preparación de los datos, desarrollo del modelo, evaluación del modelo e implementación del modelo. Y, y, y es circular porque además es iterativo. O sea, tú puedes volver a una fase o completar un ciclo, tal como lo haces cuando estás trabajando con enfoques ágiles. Bueno, y Es- cuéntanos, Mari, cómo lo aplicaste en tu caso de uso real. ah, ok, bueno, eh, esta metodología la aplicamos en el desarrollo de un chatbot, ¿verdad? El capítulo PMI Puyo Sound, que está en Seattle, donde yo vivo. Y bueno, es una forma como el capítulo responde ante la demanda que hay de IA. O sea, cómo nosotros nos preparamos. Fíjense que cada capítulo, aquí en el capítulo de Andalucía, hemos conformado un equipo y tenemos varias iniciativas que se las mostró Juan. En este capítulo decidimos hacer un proyecto, pero un proyecto para uso interno del mismo capítulo. Y lo desarrollado por voluntarios. Eh, por supuesto, como todo proyecto, hicimos nuestro Project Charter y el WS, aquí lo tenemos, y estas son las fases. eh, y dentro de cada fase hay unas tareas. De hecho, si ustedes quieren estudiar para la certificación, pues es importante entender y practicar estas tareas. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, en la fase 1, que es la comprensión del negocio, les pregunto a los que están aquí, ¿quiénes han hecho estudio de factibilidad para hacer un proyecto? No, no ha ¿Sí? contestado nadie, no sabemos si es porque no, no lo han hecho. A ver, No, sí, no viabilidad quiere, sí. no responde. De viabilidad, sí, sí. Me estaba diciendo que sí. Bueno, en sí, esta fase, para mí, como yo la interpreto, es un estudio de factibilidad del proyecto. Muchas veces los directores de proyectos, gerentes de proyectos, entramos directamente ya con el acta, el Project Charter. Pero también antes hizo un estudio de factibilidad. Yo trabajé muchos años en la petroquímica y había un proyecto de un estudio de factibilidad primero y después había un proyecto de ingeniería básica, ingeniería de detalle y la construcción, y eso lo hacían distintas empresas.
Entonces, esta fase es el estudio de factibilidad. Es primero comprender el negocio. ¿Y qué hicimos aquí? Bueno, primero aquí hay que definir los objetivos del proyecto. Lo que nosotros queríamos era ofrecer respuestas consistentes y confiables, los voluntarios primero y luego a la membresía. El capítulo del PMI Puyo Sounds tiene unos 3.500 miembros. Y es un capítulo grande y hay alrededor de 50 voluntarios aproximadamente y muchas actividades. Entonces, constantemente hay preguntas y ustedes saben mejor que nadie cómo los voluntarios rotamos, las juntas directivas rotan. Y entonces, muchas veces el traspaso del conocimiento se hace difícil. Entonces, bueno, vamos a hacer un chatbot que centraliza el conocimiento institucional con un acceso en base de datos único. ¿Okay? Entonces, y que proporcione consultas en lenguaje natural para miembros y líderes, que reduce en las consultas repetitivas y el tiempo de respuesta, e incluso bien, y lo que les dije, queríamos desarrollar capacidad interna de IA alineada con la estrategia del PMI. Y no hay algo mejor que aprender una metodología que aplicarla en un proyecto. Y en la comprensión del negocio hay 3 puntos clave. Primero, definir cuál es el problema que queremos resolver. Pero eso no es solamente para esta metodología. Para mí, para cualquier iniciativa de IA y de cualquier proyecto, siempre tenemos que preguntarnos cuál es el problema de negocio que queremos resolver. ¿Cuáles son los criterios de éxito? Y el estudio de factibilidad nos dice si go o no go. Es en esencia esto. Y el problema aquí, en este caso, eran consultas repetitivas sobre gobernanza y procesos que generan fricciones, información dispersa en documentos y repositorios, respuestas inconsistentes según quien responda. Ustedes saben el cambio. Pérdida de conocimiento por rotación de voluntarios y líderes. Ah, es muy sensible. También hay que establecer, en este caso, los indicadores, los KPI. Establecimos un tiempo de respuesta de menos 5 segundos y un índice de satisfacción de 4.55. Es esto. Bien, aquí identificamos cuál es el patrón. Recuerden los 7 patrones que mencionó Ivonne. Este patrón, dijimos, bueno, este es un chat conversacional en lenguaje natural para extraer intención y entidades, estatutos, políticas, procesos. Entonces, el chat conversacional que es el más sencillo de los patrones de implementar. Y por cierto, es uno de los más populares. Si ustedes ven las estadísticas de los chatbots, por ejemplo, para atención al cliente, eso está ayudando muchísimo a las empresas. Mari, Y para organizaciones. ¿puedo agregar algo? Sí. También es uno Adelante. de los que puede dar el regreso de inversión más rápido, dependiendo Sí. del caso de uso. Sí. ¿Y cuánta gente en los capítulos, estoy hablando en los capítulos, en las organizaciones, el onboarding, todo esto que puede ser chatbot interno, chatbot para un proyecto que responda? Muchas veces nosotros estamos en un proyecto y decimos, oye, a mí se me presentó esto en algún proyecto y no, ¿quién tiene las lecciones aprendidas, guardadas y a mano? Muchas veces no están a mano. Entonces, un chatbot que tenga ese know-how, esa historia, bueno, ética y seguridad, riesgos de malinterpretar preguntas, plan de contingencias, bueno, también se evalúan los riesgos. Y finalmente, esta fase lleva tiempo, creo que, y es muy clave. Pero al final llegamos a una decisión. Y hay unos puntos de chequeo. Factibilidad de negocio, factibilidad de los datos, factibilidad técnica y preparación organizacional. En la factibilidad de negocio no hubo problema, pero hubo un
punto de atención. No hicimos un análisis financiero cuantificado. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, ¿quiénes van a hacer este proyecto? Voluntarios. No representa ningún desembolso para el capítulo. Así que no hay costo. Y además vamos a usar el ambiente de Microsoft que está montado en el capítulo. Entonces, chévere, muy bien. Y eso no, realmente como teníamos la intención de aprender IA con este proyecto, entonces lo dejamos en punto de atención. Viabilidad de los datos, pues ahí hicimos un análisis de todo lo que había. Ahí tuvimos que levantar información. Nos dimos cuenta que algunos datos de gobernanza, de todas estas legales, estaban desactualizados. Eso también. Eh, pero bueno, que hubo un compromiso de actualizarlo. La viabilidad técnica, dijimos, bueno, vamos bien, tecnología compatible, integración factible con Microsoft. Bueno, sí, hubo un punto, había intención, la curva de aprendizaje Copilot Studio, pero nada del otro mundo, pero sí, había que aprender, ¿no? Y la preparación organizacional, bueno, todo el mundo estaba convencido, estaba entusiasmado de hacerlo, así que le dimos go. Y pasamos a la segunda fase, donde teníamos que comprender los datos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos? Y aquí hay 3 preguntas clave. ¿Tenemos los datos? ¿Nos van a servir para responder las preguntas? ¿Y tenemos el acceso? Ese es el análisis que hicimos. Identificamos la fuente de los datos, que los estatutos, las preguntas frecuentes, los correos, los registros de chat, foros internos, y también evaluamos la calidad. También los riesgos, porque muchos de los datos tienen los correos de las personas, entonces había que hacerle tratamiento. Pasamos a la tercera fase, que es donde tenemos que preparar los datos. Primero entendemos, dijimos, sí, los tenemos, ahora tenemos que prepararlos para poderlos usar. ¿Y qué hacemos allí? Bueno, básicamente es una limpieza, etiquetado, ingeniería. ¿Sí? O sea, por ejemplo, tenemos que anonimizar la información sensible y corregir errores ortográficos, ver que estén actualizados, clasificar y etiquetar. Aquí no hubo gran problema porque no teníamos video, pero yo tuve la experiencia de otro chatbot, que por cierto lo hice sin esta metodología. Y ese es el que les dije que fracasó. Fracasó porque no gustó el producto. Eh, y, y allí no hicimos, o sea, era muy problemático porque teníamos mucha información repetida en videos y teníamos que transcribir los videos y bueno, sí, el tratamiento de los datos nos llevó como 3 meses. Realmente fue bastante duro. Y aquí este es la preparación de los datos. Y llegamos a la fase 4, que es donde tenemos que desarrollar el modelo. Y aquí lo del desarrollo del modelo depende el tipo aquí en el chatbot es sencillo, pero imagínense los de autos autónomos o la automatización en una empresa, o sea, el proceso productivo, más reconocimiento, patrones, todas estas cosas. Se habla mucho de que, por ejemplo, ahora podemos reconocer anomalías en las radiografías, pero pruebas que se han hecho en un hospital que tienen equipos de alta, o sea, de última línea, muy reciente, las resoluciones de las imágenes es distinta a la que si va a un hospital de pueblo o qué sé yo, cuyos equipos son antiguos. Entonces es más complicado. Aquí no, el chatbot es realmente, después que pasaste la fase en las datos, es decir, bueno, ¿con qué desarrollo el chatbot? Entonces, y hay muchas opciones en el mercado. Hay unas que son comerciales, como BotPress, por ejemplo. Incluso hay empresas que desarrollan.
o tú puedes ir y desarrollarlo tú mismo, como nosotros queríamos hacerlo con el Copilot Studio, que no era tan complicado. Pero hubo un problema. Pues aquí nos pararon el proyecto. ¿Y por qué nos pararon el proyecto? Porque resultó que lo que no hicimos en la fase 1 del análisis financiero, de calcular los costos, porque dijimos, no, eso está incluido en el capítulo, no, vamos a decir, no salió el tiro por la culata, se llama, porque tuvimos que volver a la fase 1, a revisar y a reevaluar el stack técnico. Entonces, excluimos el Copilot Studio por su costo y entonces nos abocamos a buscar alternativas de código abierto, que ya hemos evaluado, Diffy y Onyx. Si alguno de ustedes lo conoce, alce la mano y tiene experiencia. Contestó alguien. Eh, Hay gente que dice que no. Supongo que alguien también habrá que diga sí por ahí. Ok, si alguien dice sí, por favor, me contáis. Porque justamente, bueno, hicimos la evaluación y hemos decidido por Diffy, pero en este momento tenemos que volver a presentar todo el análisis financiero a la Junta Directiva para que apruebe el presupuesto. Ese, Hay mayoría este de es, nos, Mari. ajá, Siempre tenemos mayoría de nos. Si alguien tiene un sí, que nos lo diga y Y que que- te contacte, ok, Mari. sí, sí, sí. Y también aprovecho, ¿alguno de ustedes, en los presentes, tiene experiencia en desarrollo de chatbot? sí, tenemos gente que sí tiene. También tenemos gente que no, pero bueno. Qué bueno, ok. Mayoría que no, pero Entonces, bueno, tenemos en concreto a José de Pool, nos ha dicho que él sí tiene experiencia y supongo que habrá y la alguien más. pregunta, a los que tienen experiencia, ¿han utilizado esta metodología o qué han utilizado? Esta pregunta va principalmente para José. No sé si quieres contestar. La está preguntando por qué metodología habéis seguido. Si esta que estábamos comentando aquí, ¿o habéis seguido otra o otra vez se ha aprendido por el camino? Vale, Bueno, dice que ha seguido una metodología parecida al... ok. Entonces, evaluamos estas y bueno, el enfoque es, cambiamos el enfoque y el MVP es web first, o sea, porque estaba planteado que toda la interacción con el chatbot fuera a través de Team. Y aquí cambiamos y decimos, no, mejor que sea a través de la página web del capítulo. Y con esto, y estamos en ese proceso, ¿no? Así que para nosotros frenarnos de fracasar, nos protegió de incurrir en un gasto que no teníamos el dinero y entonces avanzar más. Eh, Mientras preparamos, nos devolvimos a reevaluar la plataforma y a reevaluar la parte financiera. En paralelo, saltamos a la fase 6. O sea, nos saltamos la fase, perdón, nos saltamos la fase 5. O sea, estábamos en la 4 y la fase 5 es donde evaluamos el modelo. Ya cuando tú terminas, debes evaluar, ok, los KPI que estableciste, si está funcionando, el feedback de la gente, todo eso lo debes evaluar y debes establecer todo un mecanismo de medición. Eso aún no lo hemos hecho. Pero sí saltamos a la fase 6. Y en la fase 6 lo que tiene que ver es con un documento para formar, para capacitar a los usuarios y un documento y el documento de transición. Es decir, allí, por ejemplo,
y vamos a establecer cómo iba el plan de formación de los usuarios, cómo íbamos a hacer el seguimiento, por ejemplo, cómo íbamos a mantener actualizada la base de conocimiento, cómo íbamos a medir, cómo íbamos a ir incorporando, bueno, todo lo que tiene que ver con el post. Eso debe estar bien establecido. Entonces, Me eso lo preguntan, adelantamos. Mari, perdona que te interrumpa, ¿Sí? el desarrollo, para el desarrollo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Habéis usado alguna herramienta para el desarrollo que se hizo? Era para la implementación. No, no, aquí seguimos al pie de la letra la metodología. La metodología te dice qué cosas debes tener en cuenta en la fase de implementación. Fue un documento, no hubo el desarrollo era en la fase 4 cuando construimos el modelo, que como ya les mencioné, no tuvimos que cambiar de plataforma y reevaluar, pero eso no lo hemos construido. Nos quedamos en la fase 4. Aquí este es un documento que hay de cómo vamos a escalar el chatbot. Primero a los voluntarios, luego a grupos de 300, en paquetes de 300, y así vamos a escalar. Ese es el plan. Así que, Mari, ¿puedo bueno, agregar algo? sí, sí, adelante. Y creo, bueno, este es un gran ejemplo de cómo la metodología es iterativa, que puedes regresar cuando estás en una fase y no funciona, puedes regresar a fases previas. En este caso, en tu ejemplo, tú tuviste que regresar a la comprensión de negocio, te quedaste en la fase 4, regresar a la comprensión de negocio y de ahí evaluar si necesitas seguir a datos o ya te sigues otra vez al desarrollo de modelo. Sí, sí. Así que, bueno, este es el caso. eh, y les pregunto, qué reflexión les trae este caso que les estoy mostrando y la metodología? Me gustaría que escribieran eso, lo que se les viene a la mente después de haber escuchado un caso que en realidad no es nada complicado, pero sí es significativo para entender qué es un proyecto de IA y cómo manejar la metodología, si de verdad me sirve o no me sirve. ¿Tenemos algún comentario? No, estoy esperando a ver si alguien se anima y nos lo cuenta y yo lo puedo trasladar. Bueno, eh, entonces, Ivonne, ¿y tú qué piensas de este caso? Bueno, ya nos mencionaste algo, si agrega eh, algo Pues más sobre esta metodología, a qué cosas nos ayuda realmente. sí, pues para mí yo creo que la primer fase de comprensión de negocio es una de las más importantes, ¿verdad? Porque ahí es ahí donde hacemos ese análisis de, primero, muchas empresas están fallando porque también implementan proyectos de inteligencia artificial que no están alineadas con su estrategia de negocio, que no van a generar un valor de negocio. Entonces aquí, desde esta fase, es decir, primero, sí se necesita inteligencia artificial para resolver esta oportunidad o este problema de negocio, porque quizá haya otra herramienta que sea menos cara. Y la segunda pregunta es, ok, ¿y este es un problema o es una oportunidad que realmente es importante para la empresa o no? Y para mí, en el caso de yo, en mi rol como portfolio manager, es muy importante esta fase porque es como que donde vamos a empezar a filtrar, seleccionar qué proyectos sí son importantes para la empresa, en las que vamos a invertir tiempo y recursos. Bueno, no tenemos ningún comentario. Igual podemos ir a responder a aquellas preguntas que hicimos al principio. Aquí nuestra pregunta para todos ustedes, basado en lo que Mari nos compartió,
¿cuáles creen que son claves para proyectos de inteligencia artificial exitosos? Ya escuchamos que hay muchos proyectos que fallan. Vimos un ejemplo que Mari nos compartió. Bueno, ¿cuál creen que sea como la receta o partes de esa receta para proyectos exitosos? Si pueden escribir en el chat. Podéis escribir, yo lo leo, o si alguien que se anime lo puede también, abre su micrófono y lanza comentarios. A ver, nos están diciendo por aquí que bueno, que siguen pensando que tenéis claro el alcance y el objetivo. También, bueno, las expectativas claras también nos aportan por otro lado un assessment de datos de 360 grados y bueno, un buen business case primero. Alineación estratégica y adecuada sponsorización, cosas bastante interesantes que van saliendo. Bueno, Pues sí, basado en todos los estudios de los fundadores de la metodología, en la investigación, bueno, pues ellos tienen estas claves de proyectos que sí son exitosos, que se utilizan métodos comprobados en gestión de proyectos que están centrados en datos, como es el CPMI, porque acuérdense, los proyectos de IA no son proyectos de software, son proyectos de big data, es decir, de grandes volúmenes de datos. El ciclo de vida de IA es iterativo, es continuo. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un modelo en producción, en este caso el ejemplo de Mari, una vez que este chatbot esté en línea, no quiere decir que ya se acabó ese proyecto. Tienen que crear un plan de monitoreo y de entrenamiento continuo. ¿Por qué? Porque va a haber datos que van a cambiar o nuevos datos que tienen que estarse actualizando en su modelo para que tenga un desempeño correcto. Y bueno, tener también esa mentalidad basada en datos. Yo creo que lo más importante también es decir que tener a las personas en el ciclo, lo que es el Keep the Human in the Loop, que inteligencia artificial está ahí para apoyarnos, pero no para reemplazarnos en la toma de decisiones y el monitoreo del desempeño. y justamente en ese punto, una de las consideraciones que hicimos para la operacionalización es que una vez que estemos midiendo muchas de las preguntas, algunas de las preguntas, no muchas, algunas de las preguntas van a ser respondidas por un humano. O sea, no todo lo va a hacer el chatbot, un cierto porcentaje. Eso lo definimos en el momento, en ese documento de operacionalización. Ujú. Y aquí tenemos algo para España. Sí, bueno, queríamos también presentarles el nivel de adopción en España, el nivel de inteligencia artificial a la adopción de IA en España. Encontramos estos estudios de BBVA donde dicen, bueno, que la adopción no es similar en todos los aspectos. Tenemos las empresas grandes ya tienen un 40% de adopción, mientras que las pequeñas y medianas empresas es un 8% y en la administración pública es un 54%. También una encuesta del Banco de España encontró que casi 20% de las empresas españolas ya utilizan sistemas de IA, aunque todavía en fase de experimentación, más que una adopción a gran escala. Entonces, está en movimiento, el momento para ustedes en España de ser parte de esta transformación. Tenemos una mano levantada. Hola, soy David, buenas tardes. David López. Delante de ahí. Mira, en mi empresa tenemos una inteligencia artificial muy chula que se llama ChatGPT, pero el problema que tenemos con ella es que los procesos que se necesitan para llevar a cabo alguna cosa interesante con ChatGPT no están puestos en marcha porque el problema que yo tengo es que los procesos que nosotros utilizamos son demasiado complicados para la inteligencia artificial. Nosotros tenemos muchas variables, los caminos que puede recorrer un proceso son muchos, son muy distintos, no hay una
no hay una posibilidad de automatizar cosas porque es que hay muchas variables. Cada país tiene una regulación diferente. El mismo documento submitido en distintos países puede obtener respuestas distintas. Hay que cambiar cosas en algunos, pero luego ese cambio hay que mantenerlo en el siguiente documento que viene después. Entonces, para mí la inteligencia artificial es por ahora un juguete muy bonito, un juguete muy caro, pero en realidad lo que hay que hacer primero es trabajar en los procesos para, para bajar los procesos a un nivel en el cual la inteligencia artificial tenga la capacidad de ayudar. Porque si no se hace ese proceso, en realidad estamos aquí jugando con un juguete muy bonito. Y luego después, pues eso, también está la guerra de los tokens. Ahora también nos han estado 2 años diciendo que podemos utilizar la inteligencia artificial todo lo que queramos, pero ahora ya nos han puesto en bandas, ¿no? Y entonces, si tú utilizas demasiado inteligencia artificial, no puedes subir de banda hasta que no justificas con un proyecto cómo puedes mejorar un proceso. Y entonces es como una pescadilla que se muerde la cola. Y no sé cuál es la solución a este problema, porque cuando tienes unos procesos en tu empresa que son tan amplios como estoy describiendo, no ayuda a la inteligencia artificial directamente, es que no hay manera. Bueno, David, Dime. particularmente eh, eh, pareciera, o sea, es como contradictorio lo que estás planteando, porque se supone que mientras más complejo es, la IA puede ayudar, porque justamente cuando tú tienes un proceso que es sencillo, pero es repetitivo, pues tú le metes una automatización incluso tradicional. O sea, pero cuando tienes un discernimiento y variantes, y es donde ese cerebro de la IA puede, o sea, se luce. Yo, no sé, quizás estoy hablando sin saber, sin tener el contexto, pero lo que sí creo que para adoptar la IA, lo primero es buscar qué es lo que yo quiero resolver y tampoco irse por lo más complejo. Tal vez por eso están estos proyectos. O sea, puedes hacer un MVP o por zona o por tipo, o sea, ir sectorizando. Yo en este momento estoy haciendo una, una automatización en una empresa que está en 7 países. Entonces, cada vez que analizamos las cosas, tiene tantas variantes. No, aquí lo hacemos de esta manera, en Panamá lo hacemos de la otra, en Puerto Rico de otra. Te digo, bueno, vamos a hacerlo para una, vamos a hacerlo para una y veamos los resultados. Porque el tema es que hasta que no vean resultados muy concretos, van a pensar así, que no ven el retorno. Y por esto es iterativo. Pero bueno, podemos hablar mucho de eso. Aquí la gente del BBVA, por ejemplo, el año pasado, simplemente con los GPT personalizados, creo que compraron como 11.000 licencias y todo el mundo, todo estaba haciendo GPT personalizado. Pero la cosa sencilla. Pero bueno, vamos. Y puedo agregar algo también en la parte de procesos. Yo sé que hay un estudio de Boston Consulting Group donde ellos analizaron por qué los desafíos en la adopción de IA y se dieron cuenta que creo que era 15% debido a los algoritmos, otro 15% debido a la parte tecnológica, pero el resto era debido a procesos y personas. Entonces también hay que enfocarse, como decía David, en checar que nuestros procesos estén bien definidos y buscar, bueno, cómo vamos a mejorar, enfocarnos en un proceso y sobre todo cuando hablamos de los patrones de IA. Eso nos ayuda mucho a saber, ok, a lo mejor ChatGPT no es el modelo más adecuado para el tipo de negocio, de problema o el patrón que yo quiero solucionar. Quizá necesito otro algoritmo, otro modelo que va a ser más complejo, o va a resolver este tipo de problemas. Mira, Um, perdón, os voy a poner el ejemplo más sencillo que tengo. Un ejemplo, nosotros hemos llegado a crear un GTP personalizado
para que nos pueble las diapositivas en el template de la empresa. Porque en mi empresa no podemos utilizar, primero, no podemos utilizar otra IA que no sea esta, y segundo, no podemos utilizar templates de diapositivas que no sean el propio de la empresa. Entonces, para resolver el problema que tienen todas las personas que tienen que utilizar el template de la empresa, se ha creado un un GTP personalizado para eso. Ahí es donde yo voy. Para mí generar diapositivas, que es una cosa que yo hago bastante frecuentemente, es una parte del proceso de generar diapositivas. Es decir, la IA me está resolviendo una mínima parte de mi proceso de de todos los meses de crear el reporting de la empresa. Y no me vale poder utilizar otras herramientas porque efectivamente existen maravillosas, pero mi empresa no permite que utilicemos los datos de trabajo con herramientas externas por razones evidentes. Lo que ocurre es que hay mucha gente que esto no lo entiende. Entonces, yo utilizo un ChatGPT para crear los textos. Luego llamo al GTP específico para crear las diapositivas y ya tengo las diapositivas. Pero es que esto es lo que yo hago de todas formas y, hombre, no voy a decir que lo voy a hacer a mano más rápido porque sería falso, pero es lo que te digo, eso es una de las miles de tareas que tengo que hacer a lo largo del mes y, sinceramente, la IA, aunque yo sé utilizarla y tal y que igual, no veo yo que esté todavía lo suficientemente desarrollada como para poder gestionar procesos complejos como los que os describía antes. Bueno, ya paro. Ok. Gracias por compartir. Ya paro, ya paro. Vamos a hacer una charla sobre Juan, de esos temas. Hay muchos temas de debate aquí. Así que, bueno, el futuro de la profesión en España no lo escribe la IA, lo escriben los project managers que se atrevan a liderarla. Mensaje para los PM españoles. Y la IA no reemplazó al project manager, lo volvió imprescindible. Pero fíjense, yo no sé aquí, pero del otro lado, digamos, del océano, hay mucho miedo de ser desplazado, especialmente entre la gente joven, real, porque ellos son los que están teniendo menos acceso a los trabajos, porque los trabajos, textos de mover papeles, de hacer informes, de hacer estas cosas, la IA, muy fácil. Bueno, es tu turno, de preguntar, de compartir, de dar comentarios, lo que deseen. Pues adelante, como ya decías, tenéis ahí el chat y incluso alguien también, oye, que se anime, que abra el micrófono y que nos lance cualquier cuestión. Mientras se anima alguien, bueno, yo dar las gracias, ahora mismo no hemos terminado, pero muchas gracias, Maribón, por esta sesión que nos estáis dando. Estamos disfrutando muchísimo, estamos aprendiendo mucho. Y nada, ahora vienen a ver las preguntitas, a ver quién Venga, quiere yo comentar mismo. algo. Yo me lanzo. Venga, Juan. ¿Qué pasa? Yo voy a contestar a David. David, en tu empresa la gente la gente, tenéis una versión Enterprise de ChatGPT o de Cloud o algo, o Claro, usáis una sí, versión sí, Pro, sí, ¿sí? sí, ¿Y sí, por qué sí. no compartís datos? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué la empresa tiene reticencia para compartir No una por, capa de verdad de datos y tal? porque trabajamos con con muchos clientes diferentes. Ese es Ajá. otro problema. Nosotros trabajamos con clientes distintos y tampoco nos puede ocurrir que mezclemos cosas, que mezclemos, para que lo entendamos aquí todos, tokens de un cliente con tokens del otro cliente. Porque si yo estoy haciendo un protocolo de un ensayo clínico para una enfermedad, la que sea, lo que no puede ocurrirme es que por tonterías perdón, por alucinaciones y por cosas variadas, se meta en el texto una porción de otro protocolo, de otra empresa, y se líe el problema. Entonces Otro vosotros no problema, tenéis, mm, no sé, vosotros no tenéis una versión Enterprise, sino que tenéis una IA corporativa montada en un servidor tal que usáis por llamada a la API, ¿no?
No, hemos tenido durante mucho tiempo esto que me acabas de describir, una aplicación corporativa propia, pero ya la han eliminado porque les costaba, digamos, demasiado trabajo. Y ahora tenemos el ChatGPT Enterprise, ¿sí? Y esto está muy capado, vamos muy poco a poco, van poco a poco abriendo cosas que se puedan hacer, pero a la hora de, por ejemplo, utilizar documentos de tipo regulatorio, documentos que son, es lo que te digo, o que están destinados a clientes o que están destinados a las autoridades, en este caso del medicamento, pues también tenemos el problema de que tenemos que estar con muchísimo cuidado para que no se mezclen churras con merinas, que es una manera de decir que no se mezclen Claro, datos de una cosa con vosotros, la otra. es que claro, vuestro ambiente es que es el más complicado, es que es el más complicado Ay, es que, del mundo. pero Bien, aún así, definitivamente, claro, definitivamente. pero aún así, no, perdón por la insistencia, aún así, los GTP que yo veo por ahí que la gente utiliza, en realidad son para procesos súper sencillos. Para Pero, procesos de 1, 2, 3, 4, 5, 10 pasos, pero donde no hay una amplia variedad ya, pero de, que eso no tiene nada de- que ver, yo creo, David, no creo que tenga nada que ver con el LM o con el avance de la IA, sino más como con la gestión que tiene la empresa en el entorno que estáis creando. ¿Vale? O sea, eso yo creo que la empresa tendría que habilitar un entorno que sea propicio para eso, porque es que, claro, la IA al principio, la IA al fin y al cabo, por ejemplo, ChatGPT, que es la que tú me hablas, es generalista. O sea, es un entorno que o sea, no es específico a vuestra industria. O sea, vosotros Claro, tendríais que claro. crear algo y que la IA lo pueda hacer. O sea, si usáis, por ejemplo, cloud y hacéis un entorno, como decía Mari antes, ¿no? Un entorno con unas ciertas automatizaciones o cierto desarrollo, ¿no? Que se hacen con la IA, pues se podrían hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se usa, que hay que diferenciar de lo que es el entorno que ofrece ChatGPT o Cloud en versión Enterprise, que es un entorno de Cloud que estáis muy restringido, que montéis vuestro servidor donde se genere donde la IA desarrolle un tipo de software que al final lo que hace es pedir a la API y consumir token, por supuesto, eso lo vamos a tener ahí y eso va a ser un problema no de ahora, sino que va a seguir en el futuro, pero es algo que en vuestra industria es muy sectorial, es muy vertical. Sí. O sea, entonces, no creo que sea un problema de que la IA esté verde ahí, sino que al final habrá una empresa que os dé el soporte o que tome el liderazgo para vuestro sector. Pero no va a ser un tema, no es un tema, es mi opinión. Yo Bueno, aquí, ya lo iremos gracias viendo, sí. Juan por los comentarios. Ahí te digo, Ya os digo vamos, una cosa, que como David y Juan están aquí cerquita en Málaga, un día podemos juntarnos y también Mari, que también está por no, aquí, vamos a hacer una charla de esto, una porque charlita. Sí. de verdad me dejó así, Pues como con muchas opciones para plantear, pero lo que sí es cierto es que yo me pongo, ahorita estaba pensando, y descubrieron el AlphaFold, y descubrieron cómo el plegamento y sí, los drones que están dirigiéndose. Y, de verdad, o sea, es un tema de que yo creo de gestión, de gerencia, de equipo, de humanos que se sienten a ver cuál es el problema que quiero resolver. O sea, porque de verdad el poder está. Ujú. Ese es mi feeling. Puede ser muy complejo, pero imagínate, supongo que en esa empresa debe haber gente. Pero bueno, vamos a ir eh, perdón, algo Sí. para cerrar aquí, un próximo paso que los queremos invitar y así reforzamos el llamado que hizo Juan. Oye, tú quieres desarrollarte más, quieres compartir. Muchas veces en tu empresa no te permiten, sí, porque hay un montón de restricciones. Yo tengo estadística hay un montón de gente que usa la IA en forma escondida. Entonces, ese es un hueco de seguridad que tiene la empresa. En lugar de decir, bueno, vamos a sincerarnos,
Entonces, nada, los empleados usan IA y eso no lo puede tener nadie. Entonces, la empresa prohíbe, no, aquí no se usa esto y aquí no se usa el otro. Y al final hay un hueco por allí, seguridad. Entonces, más vale estar abierto y conocer. Entonces, nosotros queremos invitarlo a que explora el ecosistema que te está ofreciendo el PMI. Este es un tesoro. No lo desperdicies. Y uno, ¿quieres avanzar? Certifícate. La certificación en realidad es un acto de disciplina, ¿no? Si no te lo pide, no importa, pero el saber estas cosas, te dice, es que ya yo esto lo he hecho, te empieza a encajar. Y por último, y no menos importante, únete al equipo de IA de Andalucía, practica con nosotros, inventa, propón. Sí, yo creo que aquí están deseosos de ver casos. O sea, oye, si no hay casos, los hacemos. Eso es, esa es la invitación. Y como le dije, ya el PMI te dio las herramientas, entonces sí me gustaría saber, pero, pero eso les voy a hacer un truco para que todos participen. Uno, va a escribir qué te estás llevando hoy de esta charla, qué ha sido lo más valioso para ti, qué te estás llevando, pero no lo vas a dar enter hasta que yo te diga. Entonces, escriban, por favor, todos, escriban qué te llevas. Si no se llevan nada, escriban nada. Nada. O sea, pero escriban qué se lleva hoy, qué te llevas hoy, pero no le vayan a dar enter, ¿ok? Venga, Vamos a venga. darles un minuto, pues. Todo el mundo a escribir qué te llevas hoy de esta sesión. Ok, denle enter, todo al mismo tiempo. Quiero ver esos comentarios. Bueno, pues como ya lo han puesto, a ver, han puesto que la gente que tiene claro el próximo curso que va a hacer de PMI, aprendizaje, el camino a seguir, me llevo los fallos, que es un insight bueno para poder aprender de esos fallos, correcto, todo cierto, tareas para seguir aprendiendo sobre ella. Bueno, creo que nos habéis dejado mucho contenido y muchos deberes. La fase del proyecto, que muchas veces se nos olvida, y la primera y la quinta. Ganas de aprender, y más con lo que he aprendido hoy, ganas de empujar mi organización en la implementación de la IA, ganas de aprender y mejorar en este ámbito, concienciación en la importación de una buena implementación de IA dentro de la empresa, conocimiento de PMI respecto a la IA, profundizar en herramientas que se presentaron, pues oye, y algunos ya que se nos han escapado, que también seguro que se han llevado muchísimas cosas en este rato tan interesante que hemos compartido en esta tarde de IA con Mari Cárdenas y Ivonne, y también con el compañero Juan Antonio que abrió con la iniciativa. Os voy a dejar por aquí el correo de la iniciativa de PMIA de IA, que es la que ha recordado Mari Cárdenas hace un momento, con la que iniciamos este webinar. Y nada, aquí tenéis, sé que tenemos que intentar ser rigurosos más o menos con el tiempo, sé que esto nos daría charlas mucho, y sobre todo también con casos específicos que tenemos cada uno, con un montón de dudas que tenemos también para Mari y para Ivonne. Pero bueno, como tenemos el tiempo limitado, nos están diciendo también que ha sido todo muy interesante y demás. Tenemos el tiempo limitado, pero bueno, aquí tenéis el contacto de Ivonne y de Mari. Ellas estarán encantadas de que les hagáis red por aquí y que le planteéis cualquier cosa que se os ocurra. Entonces, pues nada, lo Sí. dicho, muchas gracias. A todos los asistentes también muchas gracias. Y hoy cerramos ciclo de webinar en este curso.
Ya viene el verano, vamos a descansar un poco. Volvemos en septiembre y ahora os diré cómo volvemos porque volvemos también con un curso muy interesante relacionado con la IA. Pero bueno, por lo pronto, deciros que nada, cerramos, vamos a tomar unas vacaciones. Queremos agradecer también en todo Y, este se- y ciclo a todos los ponentes, a todas las personas que han hecho posible esto, a la Junta, a los voluntarios, nuestra compañera directora de Proyectos Nieves, que es la que más mueve con todo esto. Y nada, nos vemos a la vuelta. Nos vemos con bueno, me gustaría que prendieran las cámaras y tomarnos una foto. Si, yo no sé si en España eso se Déjame peino. acostumbra. No. Mientras la gente se peina, mientras se peina la gente y se va activando la cámara, quería deciros que nos vemos el próximo en diciembre, el próximo 17 de septiembre, que precisamente lo dará Juan Antonio García, porque seguimos con este tema de la IA tan interesante y dentro del grupo de voluntarios del PMIA. Y el título, os veo ahí, ¿eh? Os quiero, no, pasaremos lista. Más allá de la productividad personal, proyectos IA en el ámbito empresarial, ¿vale? Cerramos, vamos a cerrar este y nos vemos en septiembre. No, no os faltéis ninguno y lo dicho, gracias. ¿Alguien más le falta por No. peinarse? Pues nada, pues Oye, gracias, qué gracias, alegría verlos. gracias también por encender la cámara. Ya, muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, pero que se animen, juntarse al equipo de IA y podamos hacer más cosas juntos. Yo estoy del otro lado del océano y desde allá podemos también. Ambas somos voluntarias y de verdad nos encanta compartir. Perfecto. Pues sí, bueno, está en el otro, pero ahora mismo está aquí precisamente en Andalucía. Así que lo dicho, gracias a todos y nos vemos en septiembre. Descansad y que tengáis buenas vacaciones. Adiós. Bueno. Muchas gracias a Dios. ustedes. Gracias. Adiós. Bye. Hasta Adiós. luego. Buenas tardes.